Hola, ¿qué tal, profesora Viridiana Concepción? Mi nombre es Rafaela Castillo. Mi equipo es el 1, mi grupo es M14C6G18-BA-051. Estamos a 19 de septiembre del 2020. Esta es mi actividad integradora 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. En esta diapositiva 2, integro una imagen de la tabla periódica en la que indico su división por familias de elementos químicos. Las 18 columnas que están numeradas de la tabla periódica son llamadas grupos o familias, donde la primera familia corresponde a los metales alcalinos y la última o el grupo 18 corresponde a los gases nobles. Cada familia está determinada primordialmente por el número de electrones de valencia de la última capa. Los elementos incluidos de las dos filas separadas de la tabla y localizadas en la parte inferior pertenecen al grupo 3. En un grupo las propiedades químicas son muy similares porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última capa o capas. Así, si nos fijamos en la configuración electrónica de los elementos del primer grupo, el grupo 1 o alcalinos, encontramos el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Estas tienen los mismos electrones en su última capa. La configuración electrónica de su última capa es igual, variando únicamente el periodo del elemento, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero su última capa tiene un electrón. El propósito de ordenarlos por grupos es porque tienen químicas similares. Si hablamos de metales alcalinos, los metales alcalinos se encuentran en el grupo 1. Estos son metales plateados, suaves, extremadamente reactivos. Los metales alcalinos reaccionan en formas similares porque tienen las mismas propiedades, o sea que los metales alcalinos reaccionan con agua, no se encuentran en el estado puro en la naturaleza y se encuentran en la naturaleza pero en combinación con otros elementos. Los metales alcalinotérreos son elementos como el magnesio, el calcio, el estroncio. Son metales alcalinotérreos, también son reactivos, pero no tan activos como los metales del grupo 1, pero tampoco los encontramos en estado puro. También están en combinación con otros elementos. Los metales o no metales son los del grupo 3 al 12, son metales de transición, tienen órbitas de masa externas, están siendo completadas. En general, los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. Los metales son maleables, lo que significa que podemos darles diferentes formas. No son frágiles. Los metales son también dúctiles, lo que significa que podemos transformarlos en cables. Por ejemplo, el cobre es usado para conducir corriente eléctrica en casas. Los metales son buenos conductores de calor y de electricidad. Esas son las propiedades de los metales. Los no metales son sólidos. Los no metales sólidos son frágiles, no maleables como los metales. Son conductores muy pobres de calor y de electricidad. Se encuentran a los no metales en diferentes estados de materia. Ahora hablemos de los halógenos. Encontramos a los halógenos en el grupo 7A o grupo 17. Son no reactivos y muy coloridos, corrosivos, y el nombre halógeno significa formador de sal. Los gases nobles contienen la capa de valencia completada de electrones, se encuentra en el grupo 8A o grupo 18. Muchos de estos son muy famosos como el helio, el neón, el argón. Son gases incoloros y por lo regular son reactivos. Los metaloides, no hay una versión original de cuáles de estos son metaloides, pero están considerados como metaloides el boro, el silicio, el germanio, el arsenio, el antimonio, el telurio y algunas veces el astato. Como uno de ellos, estas tienen propiedades entre los metales y los no metales, por eso se llaman metaloides, que significa como un metal. En donde vemos los asteriscos,
Estos nos llevan a la parte interior de la tabla donde se encuentran dos filas de 14 columnas. Los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y los actínidos. Estos elementos poseen las órbitas F más externas son completadas. En la siguiente dispositiva que es la dispositiva 3, vemos una tabla periódica en la que indico la división por periodos. Hablemos de periodos. Las 7 filas que conforman la tabla periódica son los que vienen dados por capas o niveles. Aquí vemos 7 colores. Un rojo más óxido, un rojo más colorido, más encendido, un color oro, un amarillo, un verde, un azul y un morado. Son 7 capas. Estas 7 filas conforman la tabla periódica. Son periodos que vienen dados por las capas o niveles de energía K, L, M, N, O, P, Q. El periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica. Los elementos situados en un mismo periodo tienen propiedades diferentes, pero masas atómicas parecidas. En la tabla periódica, los elementos están ordenados de forma que aquellos con propiedades químicas semejantes se encuentran situadas cerca uno de otro. Los elementos se distribuyen en filas horizontales llamadas periodos. Pero los periodos no son todos iguales, sino que el número de elementos que contiene va cambiando, aumentando al bajar en la tabla periódica. El primer periodo tiene 2 elementos, el segundo y el tercer periodo tiene 8 elementos, el cuarto y quinto periodo tiene 18, el sexto tiene 32, el séptimo no tiene los 32 elementos porque está incompleto. Estos dos últimos periodos tienen 14 elementos separados para no alargar demasiado la tabla y facilitar su trabajo con ella. El periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica. Es decir, un elemento con 5 capas electrónicas estaría en el quinto periodo. El hierro, por ejemplo, pertenece al cuarto periodo, que ya tiene 4 capas electrónicas. En la dispositiva 4, que es la que vemos a continuación, he integrado una tabla periódica en la que indico la clasificación de los elementos por número atómico. En ella vemos una imagen de el oxígeno que está separada en la parte de arriba de la tabla. La tabla periódica nos da información sobre cada elemento químico, como su símbolo, el radio atómico, que es la distancia entre el núcleo y la capa de valencia más externa. La energía de ionización es la energía que separa el electrón más externo de un átomo en estado gaseoso. La afinidad electrónica, energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso capta un electrón. Electronegatividad es la medida en que el átomo atrae electrones cuando forma parte de un enlace químico. El número atómico es el número de protones que tiene el átomo del elemento. La masa atómica es la suma de masas de todos los protones, neutrones del átomo en otras. Pasemos a la dispositiva 5. La dispositiva 5 es una imagen de un elemento de la tabla periódica, en la que describo su símbolo químico. Aquí vemos al hidrógeno. El símbolo químico es la abreviatura del nombre de cada elemento químico y expresado en la tabla periódica. Un elemento químico es un tipo de materia que se clasifica básicamente por el número atómico o cantidad de protones, su símbolo químico, el nombre del elemento y su masa atómica. En la dispositiva número 6 he integrado un elemento de la tabla periódica en la que explico la masa atómica. Pues bien,
Los elementos pueden clasificarse en metales y no metales. Su masa atómica se relaciona directamente con el número de protones y electrones que tiene un elemento. Cada elemento presenta masas distintas que dependen sobre todo de la cantidad de neutrones y protones que lo constituyen. Su número de masa atómica es la propiedad de los elementos. Para su clasificación se define como la suma de los protones y neutrones en el núcleo del átomo de un elemento. En la diapositiva 7 vemos que tenemos una pregunta. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Pues bien, los compuestos orgánicos tienen un enlace más frecuente covalente. El carbono presenta concatenación. Presentan isomería, misma fórmula molecular para dos compuestos. La mayoría son combustibles, solubles en disolventes orgánicos generalmente. Sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. Los compuestos inorgánicos son enlaces más frecuentes iónicos. No presentan concatenación, no presentan isomería, por lo general no arden, generalmente son solubles en agua, reaccionan rápida y cuantitativamente siempre. En la siguiente diapositiva, que es la diapositiva 8, mencionamos 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 compuestos inorgánicos. Compuestos orgánicos son formados por materia viva o que estuvo viva. Ejemplos, los residuos de la comida, del plátano, del huevo, del aguacate, los rabos de la cebolla, etc. La madera, el papel, las semillas del café, entre otros. Los inorgánicos están constituidos por elementos químicos como minerales, por ejemplo, el agua, el hierro, el cobre, las piedras, la roca caliza, la arena, entre otros. Y por último, dice, en esta diapositiva, que es la 9, nos hacen una pregunta. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Pues bien, el santo grial de la tabla periódica, todo avance científico y tecnológico está basado en la materia. Incluso las innovaciones aparentemente intangibles dependen de los elementos químicos. Por tanto, se puede afirmar que la tabla periódica es una de las pocas herramientas del mundo que conoce el secreto de la vida eterna, pues los elementos forman parte de todo lo que nos rodea, incluso antes de que los descubriéramos. Con el paso del tiempo, comprender el comportamiento de los elementos es absolutamente crucial para avanzar hacia el futuro de la humanidad a través de la innovación, la ciencia y el progreso. Para esto, no hay otra herramienta de la investigación, estudio y desarrollo más esencial que la tabla periódica. Que no nos engañen los extraños nombres de los elementos, hasta los más raros están presentes en objetos cotidianos, en aspectos fundamentales para la vida y en usos de los que nos beneficiamos. Es muy sorprendente descubrir que se encuentran sin que seamos conscientes de ellos. O sea, que en otras palabras, la importancia de la tabla periódica, la química nos ayuda a entender las propiedades de la materia en términos de los átomos que componen. La configuración electrónica de los elementos nos permite explicar la repetición de las propiedades físicas y químicas. Los elementos de una misma columna o grupo de la tabla periódica contienen el mismo número de electrones en sus orbitales de capa externa u orbitales de valencia. Las propiedades químicas de un elemento dependen de sus orbitales de valencia, ya que estos determinan la forma de sus átomos, interactúan con átomos de otros elementos.
Por mi parte es todo. Excelente fin de semana. Mi nombre es Rafaela Castillo.